Fin de espacio publicitario. En Conexión Abierta. Conexión Abierta. Ganadora del Martín Fierro Digital 2017 y 2019 como mejor radio nativa digital. Conexión Abierta. Nuestra forma de hacer radio. Vivimos en tiempos de cambio y, de vez en cuando, es necesario tomar decisiones. Hacelo sin miedo y soltá el control. Tiempos de coaching. Una nueva forma de vivir tu realidad. Voy abriendo caminos para dejarte las cosas buenas que aprendo mientras camino mis calles. Buenas tardes, acá estamos en otro nuevo programa de Tiempos de Coaching, el programa número 26 desde que empezó esta hermosa aventura ahí a principios de año junto a Vale D'Antoni, que está de vacaciones, y al querido Machi Marcelo Rosenthal, que lo tengo aquí conmigo. Hola Machi, ¿cómo andás? Hola Fer, buenas tardes a todos los teleoyentes. Le mandamos un beso grande a Vale, que está de vacaciones, y esperemos que la esté pasando bien. Y un beso grande a Mica. Hola Mica. Ahí nos está operando la gran Mika Chuchinsky, como siempre, desde el principio de que arrancó este programa. Así que bueno, contentos de poder encarar esto. Y hoy con un programa muy especial, sobre todo a nosotros que somos amantes y fanáticos de lo que tiene que ver con el mundo del deporte, el entrenamiento mental y cómo poder ayudar a los deportistas. Así que bueno, ahora vamos a presentar el tema. Antes de decirle a nuestros teleoyentes, como suele definirse en este formato radial, que nos pueden seguir en el Instagram de Tiempos de Coaching o por Twitter a Tiempos Coaching, así que nos pueden escribir por ahí y estar en contacto con nosotros. ¿Qué tal el tema de hoy, Machi? Ahí que venimos hablando, un tema muy interesante que tiene que ver con lo que es el día después, el famoso día después de los deportistas cuando terminan su actividad, a qué se pueden dedicar y cómo encarar una carrera que generalmente en lo que es el alto rendimiento es bastante corta. Y es Fer, un tema muy, muy lindo, muy importante. Bueno, hace poco un famoso tenista dejó la parte profesional, ¿no? Que es Federer. Y un poco, yo estuve viendo la despedida, no sé si vos viste el último partido. La verdad que fue muy emocionante, su despedida. Y la verdad que es un lindo tema. Hoy vamos a tener dos entrevistados, que también van a poder acompañarnos y aportar bastante sobre este tema tan complejo, ¿no? Para los deportistas, que es el día después. Sí, sí. Sí, hoy vamos a tener a una deportista de alto rendimiento y a un profesional que ha armado una consultora dedicada justamente a lo que tiene que ver con el segundo tiempo de los deportistas. Esto que se vio un poco en la política con Macri y el segundo tiempo, pero que en los deportistas ha sido muy importante. También hemos conocido muchos casos lamentablemente, de futbolistas y sobre todo también boxeadores que, que no han podido planificar o encarar ese segundo tiempo y bueno, y se han lamentado después a lo largo del tiempo. Pero bueno, presentado el tema, te propongo ahí ir un poquito, a escuchar un poquito de música y a ver nuestra tanda comercial. ¿Cómo lo ves? Dale, vamos.
need your love. You got that hold over me. Long as I got your love, you know that I'll never leave. When I wanted you to share my life, I had no doubt in my mind. And it's been you, woman, right down the line. I know how much I lean on you, only you can see. The changes that I've been through have left a mark on me. Tiempos de coaching, todos los martes de 18 a 19 por Conexión Abierta. The brightest light that shines, it's been you, woman, right down the line. I just wanna say this is my way of telling you everything I could never say before. Yeah, this is my way of telling you that every day I'm loving you so much more. 'Cause you believed in me through my darkest night. Put something better inside of me. You brought me into the light. Threw away all those crazy dreams. I put them all behind. And it was you, woman, right down the line. I just wanna say this is my way of telling you everything I could never say before. Bueno, seguimos en tiempos de coaching 18 y 8 de esta hermosa tarde de martes que nos está llevando adelante un tema muy, muy lindo como es el Día del Pueblo de los Deportistas. Bueno, y contanos un poco vos, Machi, que venís ahí con tu especialización en coaching deportivo, si han visto algo de esto, si es algo que... Fernando, algo estuvimos viendo de esto. Igualmente yo tengo muchas preguntas para hacerle ahora al especialista de la consultora de Segundo Tiempo. En el sentido si se los prepara, ¿no?, a los deportistas tanto para el éxito como para la salida cuando están en el profesionalismo. Esa es la primera pregunta que le haría, ¿no? Si hay preparación para eso. Después, otra pregunta que le haría es si hay hechos puntuales que suceden con los futbolistas. Por ejemplo, estuve ahí investigando a Andrés Iniesta, que es famoso, le agarró una depresión muy grande un año antes del Mundial de Sudáfrica, justamente por la muerte de un amigo de él, muy, muy amigo de él, Dani Jaqué se llamaba. Y al margen de ese hecho en particular tuvo varias y reiteradas lesiones. Y eso lo llevó a una depresión muy grande que por suerte pudo salir de eso con ayuda terapéutica. Y vos sabés que hay un famoso nadador, que te lo voy a nombrar, que se llama Michael Phelps, que tuvo 23 oros olímpicos. 23 oros olímpicos. Y vos sabés que también contaba que le agarró una depresión muy grande, en la cual también vio ahí el peligro hasta de querer vivir, ¿no? O sea,
el peligro de Ujú. seguir viviendo, ¿no? De suicidarse. Y él Eh, dice a- que, sí, perdón. sí, sí, no, no, por favor, decime, y él dice, me No, interesa. no, y él dice que una de las soluciones fundamentales es poder nombrarlo, poder decirlo, ¿no? Como que es fundamental ponerlo en la mesa. Sí. Esto que A mí lo que estamos. me llama mucho la atención en general, ¿no? Que sobre todo en Argentina, no quiero generalizar, pero lo que veo mucho es que sobre todo se habla mucho de lo mental, ¿no? Y esto es un tema mental, cómo, no, cómo influye lo mental, cómo le dieron vuelta al partido, es claramente el poder de lo mental y lo poco que se trabaja, ¿no? Lo mental también. Así que, bueno, ahí me dicen que ya tenemos ahí en línea a nuestro primer invitado, así que vamos ahí a empezar a saludar a Enrique Portnoy, que es el primer invitado que tenemos y es el titular de la consultora Segundo Tiempo. Lo vamos a saludar y le vamos a ya preguntar de qué se trata este segundo tiempo. Así que, ¿cómo te va, Enrique? Buenas tardes. Muchas gracias por la entrevista y ahí ya la primera pregunta quedaba al pasar. Un gusto, mucho Hola, gusto. hola Fernando, hola Marcelo, ¿cómo les va? Muy bien. Segundo tiempo tiene que ver con una expresión gráfica de lo que futbolísticamente viene después del primer tiempo, pero en realidad no estamos solamente dedicados al deporte. Es una forma de graficar esto de la reconversión y esto que siempre después de que termina una etapa, empieza una segunda etapa. ¿Y cuántos segundos tiempos tenemos? Un montón. No es como el partido de fútbol, o de vuelta, está graficado en el fútbol porque a mí, entre otros deportes, me apasiona el fútbol, pero bueno, tiene que ver con un tema de management, de gestión, y no solo profesional, sino también de vida. Por eso es una forma, entre comillas, gráfica de mostrar lo que tratamos de expresar y de comunicar. ¿Y qué es lo que hacen ahí en segundo tiempo? Contanos un poco eso. Mira, en segundo tiempo hacemos una prolongación de lo que yo hago profesionalmente hace muchos años. ¿Por qué? Porque esto de ser consultor de empresas, después de casi 30 años de hacer esto y de más de 40 de estar dentro de una profesión, generamos que un empresario que tiene plata o que no tiene plata se convierta en empresario en serio profesionalmente, o que un abogado, un ingeniero, un odontólogo o un médico que es abogado comercial o laboral, cuando tiene un estudio jurídico tiene que pasar a ser empresario, porque tiene que empezar a manejar una serie de herramientas y de conceptos que no le alcanza con saber de la ley. Tiene que saber de temas comerciales, venta y marketing, temas de producción, de servicios en este caso, temas administrativos o financieros, incluye lo impositivo, incluye proyecciones, incluye budget, presupuestos y control de gestión, temas de recursos humanos porque tiene que manejar temas de motivación, plan de carrera, organigrama, evaluación de desempeño, etcétera, etcétera. Entonces, convertirlos en empresario es lo que ha sido el origen de esto de segundo tiempo, que es una etapa diferente, pero que agregado a lo que venimos haciendo hace muchos años, hace que los deportistas profesionales, ante su retiro de esta carrera, de este primer ciclo, tengan que, valga la redundancia, reconvertirse en otra cosa y poder aprovechar, tener una vida profesional. Profesional no con el título universitario, sino de la forma que encaran la vida. Los deportistas están todos, ¿no? No solo los deportistas, pero los deportistas tienen muchos amigos del campeón, los deportistas tienen muchas posibilidades de parejas que se le acercan por un interés, no tanto por amor, llamémoslo así. Tienen el tema del juego, tienen el tema de la droga, tienen el tema del alcohol, etcétera, etcétera, etcétera. Repito, no solo los deportistas, lo que pasa es que son más proclives a ser tentados. No me quiero quedar solo en eso, pero bueno, es un poco el juego de lo que intentamos expresar y llevar adelante. Enrique, una de las preguntas que estábamos hablando con Fernando para poder hacerte al principio del programa es si están preparados los deportistas tanto como para el éxito como para este retiro. Porque vemos que hay deportistas
cuando sucede esto, ¿no? Es como que le agarra un periodo depresivo. Hemos escuchado hasta tratar de quitarse la vida, o sea, hasta extremos de eso, ¿no? ¿Qué pensás? Mira, primero que por desgracia se han quitado la vida. Segundo, porque vuelvo a decir, esto es una comparativa con gente que no ha sido deportista profesional. El tema de los ciclos de vida se cumplen. La peor problemática es que muchos de los deportistas creen que esto no se va a terminar nunca y muy pocos empiezan a prepararse para lo que viene después. O sea, esto que la gente que no somos deportistas profesionales, terminás el primario, vas al secundario, vas a la universidad o te preparas para un trabajo que después te dura muchos, muchos años, a los deportistas se les termina el ciclo rápido. De mi experiencia, que no es la verdad de nada, pero es mi experiencia, la mayoría de los deportistas no se preparan para lo que viene después. Un poco por miedo a que se termine esa historia, no entendiendo que prepararse no apura ese retiro. Ese apuro va a llegar por un tema fisiológico de ciclo de vida o de lo que sea, y muchos porque creen que le va a durar no solo la plata, no estamos hablando solo de plata, que le va a durar siempre. Ante tu pregunta, Marcelo, ¿qué creo? Es que la mayoría no se prepara. En nuestro caso particular, por suerte, yo diría que 30% de los deportistas con los que trabajamos han empezado a prepararse antes de los 30 años, con lo cual tienen una gran posibilidad de llegar preparados. Preparado significa entendiendo cómo funcionan las cosas y siempre respetando la filosofía del actor. O sea, nosotros tenemos nuestra filosofía, yo tengo mi filosofía, Marcelo, Fernando, no es la de ustedes ni la mía, es la del deportista, que uno le puede preguntar, ¿qué querés ser cuando seas grande? Muchas veces tienen más o menos claro y se empieza a investigar por ahí, y la otra es un tema de tratar de desarrollar oportunidades y opciones para ver dónde se sienten cómodos, entendiendo que para avanzar hay que aprender. Y para aprender a veces no se gana, porque no se gana, no es un partido de fútbol, no se pierde, se aprende. Quien fracasa es quien cree que ya está. De vuelta, todo, vuelvo a decir, todo dentro de un pensamiento nuestro o mío, que no es la verdad de nada, es lo que llevamos adelante y estamos contentos, ¿no? Enrique, ¿cómo es ese proceso? Contame si podés, no te digo que me des con nombre y apellido, pero ¿cómo sería un ejemplo de algún deportista? Puedo contarte los nombres y apellidos que nos dejan decir su nombre, porque no solo que nos han nombrado, sino que han participado en los distintos prólogos de los 5 libros que publicamos. Libros que no están dedicados a ingenieros navales, está dedicado a deportistas profesionales. Te voy a nombrar algunos de los prologuistas que hemos tenido y que trabajan con nosotros, como Leo Poncio, como Dario Sitanich, como Renato Sibeli, como Roberto Trota, como Maxi Ruti, Nacho Piatti, Belén Potasa, Leandro González Pires, bueno, Pablo Rin, algunos que me puedo llegar a equivocar, pero son los prologuistas. Cada uno con su proceso diferente y cada uno en un momento diferente. Los momentos son, hacemos una primera reunión, claramente nosotros evaluamos si podemos ayudar, porque no vamos por la psicología, estamos por otra rama, que es intentar hacernos cargo de compartir un proyecto como aliados, no como socios, y muchas veces el interlocutor tiene claro lo que va a hacer, cree, o nosotros también creemos que no vamos a poder aportarle nada, y en esos casos no se puede avanzar. Pero Diego Valeri, que es otra persona que está trabajando con nosotros, que todavía no ha hecho ningún prólogo, Diego, por ejemplo, plantea una situación y la idea es aprender juntos, incursionando en lo que él quiere desarrollar. Y claramente los procesos son que tenemos una sistemática de una vez por semana nos juntamos, y esto es como obligatorio. Si no nos juntamos, no sirve. Y trabajamos en un tiempo ilimitado con el proceso, y si hace falta que nos juntemos más veces en la semana, nos juntamos porque tiene que ver con el ritmo que le pone el actor. Digamos, si el actor no avanza, la verdad que yo puedo avanzar tratando de, por ejemplo, los casos de gente que quiere perfilarse para manager deportivo o para director técnico. Entonces, jugamos con temas fuera del 4-4-2 del fútbol, o 4-3-3 o 4-1-4-1, ¿querés ser director técnico, entrenador de las inferiores o de una primera división? Ok.
¿qué concepto tenés de dinámica de grupo? ¿Qué concepto tenés de liderazgo? Que no solamente jugar bien y pedir la pelota y manejar el partido. Es manejar un grupo y tratar de que el grupo mejore con tu aporte y con tu dirección. ¿Qué concepto tenés de hábitos eficaces? Que no significa tomar mate o lavarse los dientes. Hábitos eficaces significa hacer lo que hay que hacer y hacerlo bien en pos de los objetivos del proyecto. Cuando los objetivos tienen que ver con la empresa, estamos hablando de rentabilidad. En estos casos, algunas veces o muchas veces pasa por lo económico, financiero, y muchas veces no pasa por ahí. Pasa por intentar generar una carrera que te permita no esperar que tu pareja te diga a qué hora vamos al supermercado o a qué hora vamos a buscar a los chicos del colegio. Porque se preparan tanto los deportistas para llegar a ese lugar, a esa cumbre, y esa cumbre o esa carrera dura 15 años, y después no nos damos cuenta que la vida, si Dios quiere, dura más de 15 años, dura 50, 60, 80, qué sé yo, lo que dura. Y nosotros lo que decimos es, vamos a prepararnos, repito, con nuestras limitaciones, con nuestra experiencia de muchos años, pero siempre amoldado al interlocutor. Y después no hay un examen y no hay una finalización de los procesos. ¿Por qué? Porque estos procesos de aprendizaje, desde nuestro punto de vista, no terminan nunca. No te puedo dar de alta. Primero, porque no soy nadie para dar de alta. Segundo, porque no te puedo dar un consejo, yo te puedo dar una opinión. Y tercero, porque como yo en la vida y nuestro emprendimiento en la vida está orientado a siempre seguir aprendiendo y a generarnos disparadores para enfrentar los desafíos de aprender. De hecho, la tapa del último libro tiene una imagen muy, muy representativa nuestra, que es unas manos llenas de barro, porque hay que dedicarse a hacer el esfuerzo para llegar, y el que llega a la copa, la leyenda es ¿y ahora qué? O sea, ¿cuándo termina? Nunca. Es muy inspirador y aspiracional, pero es lo que nosotros tratamos de transmitir. Y Enrique, después ahí vos metete, Machi. ¿Y cómo suele pasar el inicio del proceso y te decías que no finalizan nunca, pero el proceso o cuando alguno, me imagino que dirán, bueno, quiero salir un poco del día a día? ¿Cómo se dan esos procesos? ¿Del inicio como del cierre, por decirlo de alguna manera? El inicio habitualmente es de boca en boca, porque nosotros como no vendemos, o sea, termina esta charla, después te pido la dirección, te mandamos unos libros y la verdad que los libros se venden en las librerías importantes de la Argentina, pero no nos dedicamos a vender libros. O sea, el inicio habitualmente es, y fue así, algún profesional te dice, me dio tu número tal persona, o nos siguen por Instagram, o siguen las notas de los viernes que publicamos en el blog, y es así. Hacen contacto, sin compromiso, sin cobrar nada, nosotros hacemos una presentación y tratamos de que se planteen las situaciones. Ahora, el final, hasta ahora han terminado pocos procesos por haber terminado. Si querés, algunas personas han llegado a un momento, me acusan de ser intenso, y eso es verdad, y si intensidad es, si quedamos que los jueves nos juntamos los jueves, y si el jueves no podemos, nos juntamos el martes o el jueves o el viernes, cambiamos, porque esto es como, si querés, como la facultad o como la escuela. Hay que estar ahí y hay que ser sistemático y hay que buscar el seguimiento, porque si no hay ese hambre de crecer, la realidad es que pasan dos cosas. Uno, no crecemos, y otra, yo a los 62 años me aburro mucho porque no pasa solamente por un abono. O sea, a mí lo que me divierte y me gusta y me interesa es ver cómo estos procesos crecen. Y la realidad es que muchas personas crecen y tenemos muy buenos ejemplos que podría nombrar algunos, pero bueno, no sé si vale la pena. Sí, vale la pena. Perdón. Bueno, mira, uno de los ejemplos es que yo acabo de volver de Argentina anteayer, y una de las cosas que fui a hacer fue participar en la inauguración de la 5ª sucursal de una panadería francesa que tiene Renato Sibeli, que su primer sucursal abrió el 14 de noviembre del 2019, y me acusaba Renato que yo soy su aliado, uno de los aliados en toda esta historia, y que no conocía ninguna sucursal. Entonces tuve que ir porque si no Renato se iba a enojar, que no sé si lo han visto futbolísticamente enojarse, diría que no conviene. Entonces, no conviene. Nacho Piatti fue nombrado embajador del Montreal, que es un equipo de Canadá, de la MLS,
formalmente, es otro de los logros. Roberto Trota está a cargo de un proyecto muy importante que tiene que ver con el fútbol argentino, pero acá en Estados Unidos. Y cada uno de estos proyectos tiene como un buen resultado alrededor. Entonces, hay buenas experiencias y hay otras experiencias que no puedo comentar porque muchos chicos No. la comentan y somos respetuosos también en eso, ¿no? Enrique, Perfecto, pero buenísimo. me vino bien justo el primer caso que dijiste de lo de la panadería para preguntarte si el porcentaje, ¿no? De deportistas cuando te van a ver o con los resultados tiene que ver con la misma actividad que terminaron o en este caso, por ejemplo, de abrir una panadería. O sea, ¿cómo es? La realidad es que no, Marcelo, mira, muchos chicos del fútbol, te puedo hablar también de gente del golf o del tenis o del básquet, pero el ejemplo que yo tengo como de mayor volumen es el fútbol. Muchos quieren quedarse en el fútbol, muchos se cansan del fútbol argentino particularmente, muchos buscan alternativas afuera y la realidad es que te di un caso de haber salido del fútbol, te podría dar otro, que es el de Darío Sitanich, que también está viviendo acá en Estados Unidos y ha salido del fútbol, después quizás vuelve a entrar, pero bueno, son casos, y tiene que ver con entender que el ciclo se cumplió y que hay veces que te querés quedar en el mismo mercado y a veces querés salir del mercado porque algunos son mercados que te sacan mucha energía, que te van desgastando, que hay mucha gente que maneja el tema que te diría que a uno lo va cansando. En realidad, no es solamente el ejemplo del fútbol, que yo trabajé 12 años en Techín y en el 92 dije me voy, porque sabía que me quería independizar y aprovechar todo lo que había estudiado y de hecho, por suerte, seguí estudiando. O sea, tiene que ver con cada uno. Nosotros lo que no hacemos es decirte lo que tenés que hacer. Primero, porque sería una falta de respeto importante. Segundo, porque a veces no tenemos claro lo que uno tiene que hacer. Y tercero, por esto de la filosofía. O sea, esto es como, o sea, yo a mis hijos no les puedo decir lo que tienen que estudiar. Si les digo, estoy complicado. Pasás a ser un referente cuando te convocan a ser el referente y ahí ves. Enrique, sabemos que estamos en un programa que se llama Tiempos de Coaching. La pregunta, y escuché ahí dentro de tu relato, que diste herramientas justamente de coaching. La pregunta mía es, ¿hay algún integrante ahí de tu equipo que es coach o es únicamente algo que ustedes hicieron? Mira, Sí. el ejemplo que yo comenté de acompañar a los profesionales de cualquier rama, dije el ejemplo de los abogados, yo lo llamo coachear. El término coachear, ustedes son especialistas, quizás tengan muchas variantes. Ahora, lo que nosotros hacemos es acompañar. ¿Por qué? Primero, porque tenemos la actitud para hacerlo. Segundo, porque yo tengo 40 años en la profesión y 30 como consultor, y la realidad es que muchas veces, vos sabés que el coach no tiene la necesidad del título para coachear, tiene que tener la experiencia, el conocimiento, las habilidades, y suponete en mi equipo hay chicos de menos de 30 años. Esos chicos para coachear es muy difícil que alguien que tenga su misma edad o un poco mayor acepte ese coacheo. Esta es una opinión. ¿Por qué? Porque muchas veces se basa en la experiencia. Y el título de coaching o de coach estratégico tiene que ver con conocimientos, pero también tiene que ver con un montón de cosas que para mí suman a eso. Entonces, yo cuando trabajo, claramente no puedo decir que lo sé todo. En realidad, fuera de Sócrates, de solo sé que no sé nada, solo sé que no sé nada, pero lo que tengo clarito es que busco las herramientas para. Cuando trabajamos sobre una empresa me es mucho más fácil porque tengo formación en ciencias económicas y tengo títulos en dirección estratégica del IAE y auditoría y qué sé cuánto. Ahora, cuando hablas de temas de desarrollo profesional y vos le preguntás qué querés ser cuando seas grande, lo que nosotros hacemos es metemos las patas en el barro. O sea, no me quedo solamente en la pregunta, me quedo en
vamos a averiguar esto, dale, y te acompaño, y vamos a averiguar, y insistimos. Y vuelvo a decir, lo que hacemos es de mentoría, ¿qué puede ser? Lo que hacemos es de coach, puede ser. Lo que es de consultoría, difícil, pero tampoco me quiero quedar en la definición, en el título. Porque, Exacto. Marcelo, esto que ustedes hacen, yo estuve investigando un poquito, la realidad es que es muy interesante, pero vos podés coachear ciertas situaciones. Cuando se trata de un jugador profesional de fútbol o de golf, muchas veces las herramientas que tenés, como las que nombré, agregadas a un montón de conocimientos, que estos libros que están atrás son todos libros que yo he leído, pero no significa que los sepa, pero los leí, te da un bagaje, te da un background de decir, mirá, sé dónde lo podemos ver, y también sé con quién podemos ver algún tema que quizás no sea de mi expertise o que no sea de mis antecedentes. O sea, no partimos de que el título manda porque creemos eso, creemos que ser profesional va más allá del título, pasa por una actitud de hacer las cosas. Te podría decir, volviendo a Sibeli, yo creo que es un profesional empresario, porque en 4 años lo que ha aprendido una persona que viene del fútbol y que puede hablarte de rentabilidad, de sistemática, de control de gestión, de motivación de personal, y es un profesional de lo que hace. Vuelvo a decir, no tiene título, pero tiene título. Clarísimo. Bueno, Enrique, la verdad que muchas gracias por este tiempo y ojalá que podamos volver a conectarnos para seguir hablando de este segundo tiempo de los deportistas. Bárbaro. Enrique, ¿dónde te podemos encontrar? Así le podemos Mirá, ir a los oyentes. www.2tsegundotiempo.com, el 2 con número, 2tsegundotiempo.com, en Instagram, @2tsegundotiempo, también el 2 con número, y en el blog, en la página tenemos un blog que todos los viernes publicamos alguna nota, y ahí aparecen videitos y testimonios, y no somos oportunistas de cuando pasan cosas como las que vos dijiste, Marcelo, de que hay gente que se deprime o tiene... O sea, esas cosas nosotros no las subimos. Nosotros intentamos marcar que la idea es desarrollar el máximo potencial que uno tiene, que no significa que seas ni Einstein, ni el más genio, ni Darwin, ni el más genio, es el potencial que uno tiene, no te quedes sin desarrollarlo, porque es un error y porque uno la puede llegar a pasar mucho mejor dándole significatividad a la vida, ¿no? Muchas gracias, Enrique. Seguimos en contacto. Gracias a ustedes. Bueno, espectacular. Ahí vamos a ir a un pequeño corte, ahí un poquito de música y ya seguramente en breve vamos a estar con nuestra segunda entrevistada y peloteamos un poquito lo que hablamos con Enrique. Vamos un poquito a la pausa. Meet you downstairs in the bar, your rolled up sleeves and your skull t-shirt. You said, what did you do with him today? He'll snuff me out like I was temporary. 'Cause you're my fella, my guy. Tell me your stellar and fly. By the time I'm out the door, you send me down like a I cheated myself like I knew I would. I told you I was terrible. You know that I'm no good. Upstairs in bed with my ex-boy. He's in no place, but I can't get joy. Thinking of you in the final road. This is where my butter goes. I point out to me your children better, and you say when we marry, 'cause you're not bitter. There'll be no help no more. I cry for you on the kitchen floor. I cheated myself like I knew I would.
Bueno, seguimos en tiempos de coaching, 18:36, mientras vamos a esperar seguramente a nuestra próxima invitada. Ahí nos está operando eh, la gran Mika Chuchinsky. Y bueno, agradecerle a Enrique Pornoy por la entrevista. Y seguramente vamos a seguir hablando con él. Muy interesante lo que planteaba Enrique, porque es una consultoría más bien integral. Si bien seguramente utilice herramientas del coaching, que esto está bueno para marcarlo como diferencial. Digo, el consultor, a diferencia del coach, yo hace más o menos también 23 años que me dedico a la consultoría, orienta caminos, o lo que planteaba Enrique, dice, busca los mejores socios estratégicos para encarar alguna necesidad. Y el coach generalmente lo que hace es escuchar, y a través de las preguntas hace que el cliente pueda encontrar esas respuestas, ¿no? Invitándolo generalmente a alguna acción concreta. Por eso la diferencia, y muy bien lo explicaba Enrique. Sí, Fer, a mí me encantó lo que dijo Enrique. Eh, Él se basó mucho en lo que es la experiencia de vida, y la verdad que me pareció eh, muy lindo esto del segundo tiempo y darle eh, una segunda oportunidad a los deportistas a poder desarrollar, como decía él, su potencial y poder y seguir, viste, proyectando sueños, ¿no? Que a veces uno no los tiene y los puede poner a flote rápidamente. Sí, 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 muy bueno el ejemplo, que daba de Renato Sibeli, jugador de fútbol, aguerrido jugador de fútbol. Y me encantó esto que decía, ¿no? Que el título muchas veces no tiene que ver necesariamente con ser, que es un gran problema que hay para mí en mucha gente, que cuando vos le preguntás qué haces, o quién sos, te dicen, yo soy gerente de tal cosa, o soy... Y en realidad lo que estás haciendo es ocupando un cargo transitoriamente, no es que vos sos ese cargo que ocupás. Entonces, me pareció muy interesante ese dato. Esto no quita que la gente no tenga que estudiar y prepararse. Seguramente Renato se preparó con un montón de herramientas que quizás le facilitó Enrique, o le comentó gente, no necesariamente tenga el título de, pero se interesó en trabajar y abordar ese tema. Sí, a veces el dicho ese, ¿no? La escuela de la calle, ¿cuántas veces lo hemos escuchado? Y principalmente en generaciones que vinieron de afuera, ¿no? De Sí, sí. Italia, de España, de Europa. Los primeros inmigrantes que vinieron para acá, esa escuela de la experiencia de hacerse, ¿no? De la Sí, calle. sí, es así. Es así. Y qué bueno también los personajes que nombró, porque, digo, por ejemplo, Roberto Trota, eh, que fue un jugador, un futbolista, y que muchas veces estuvo con algunas polémicas, ¿no? Vinculadas a su profesión, y que haya podido encarar nada, este nuevo camino. Me parece muy, muy interesante. Eh, le podemos recordar a ustedes, a nuestros teleoyentes, también nuestras vías de comunicación para los que se quieran conectar. Así que ahí estamos en Instagram, en Tiempos de Coaching, y también estamos en Twitter con Tiempos Coaching. Ahí generalmente subimos todos los programas y algún fragmento que podemos destacar en esas pequeñas líneas que nos permiten estas redes sociales. Fer, qué interesante. A mí
me faltó esa pregunta porque la verdad que pensé que era segundo tiempo, la verdad que pensé que era todo relacionado al deporte, ¿no? Y cuando salió todo Sí. el tema empresarial y esto, lo otro, es como que me sorprendió y bueno, también se abre un panorama que no es solo el deporte, ¿no? Sino está los empresarios también, qué ocurre con ellos, ¿no? ¿Qué pasa con el día después de los empresarios? Sí, yo lo vengo siguiendo bastante a Enrique y sí, fundamentalmente trabaja mucho igual con futbolistas, la mayor cantidad de profesionales que trabajan el día después es con futbolistas. Pero bueno, tenemos la oportunidad, la linda oportunidad de tener ahora en comunicación a Victoria, me corregirá si el apellido lo digo bien, Victoria Rame, o no sé si es Rame, que ella, además de ser coach ontológica, es deportista de alto rendimiento. Y lo que me interesa, más allá de que estamos hablando de cómo se preparan para el día después de los deportistas de alto rendimiento, qué hacer, ella ya se ve que ya sabe qué va a hacer, eh, me gustaría, Victoria, si por favor nos podés contar bien tu disciplina y bueno, y cómo te estás preparando para el día después. Y bienvenida, obviamente. Hola, bienvenida. ¿Qué tal? Hola, buenas tardes, ¿cómo andan? Bueno, primero que nada, muchísimas gracias por la invitación. El apellido es Rame, con acento, pero acostumbrada a que me llamen de diferentes maneras, así que no hay problema. Yo me dedico hoy actualmente a lo que es el pole sport, que es una disciplina que nació hace ya unos cuantos años y que ya cada vez, por suerte, se conoce un poco más. Se va perdiendo un poco el tabú muchas veces que tiene con esto de bailar o hacer acrobacias alrededor de una barra vertical o lo que se conoce como un caño. Yo fui gimnasta durante 18 años, así que ya me preparé una vez para el día después y ahora, bueno, también en otra faceta porque también soy mamá y bueno, ya he dejado un poco los escenarios como deportista, no quiere decir que ya me haya retirado, pero ya hace mucho que no me subo a un escenario, estoy más ahora como emprendedora, justamente ya más desde otro lado, viendo qué es lo que sigue después de tantos años de deporte. Y Victoria, ¿cuándo fue ese momento que vos dijiste, bueno, después que termine con mi carrera de alto rendimiento, tengo que hacer algo? ¿Qué fue lo que te motivó? Porque sos coach ontológica. ¿Cómo tomaste esa decisión de ir especializándote? Y mira, la verdad que justo el otro día hablaba con una amiga que tiene a su hija también ahí como en medio de una crisis después de haber sido deportista de alto rendimiento y hablábamos justamente de este tema, que yo le decía que cuando uno hizo un deporte durante tanto tiempo, le dedicó tantas horas, le dedicó tanto cuerpo, amó tanto algo que después encontrar algo que te motive de la misma manera muchas veces es muy difícil. Por eso es como que cuesta un poco reencontrarse porque uno está acostumbrado a haber dado tanto el máximo que tal vez cualquier otra cosa que haces no te llena. Entonces creo que tiene que ver con que hay que reinventarse. Hay que encontrar el amor y la pasión por lo que uno hace o aprender a amar algo de la misma manera o con la misma intensidad que uno amó el tiempo que le dedicó al deporte en sí mismo. Y es un camino complejo, que cuesta mucho. Mira, yo cuando dejé la gimnasia entrenaba casi 7 horas diarias, y cuando empecé a entrenar pole, de golpe eran clases de 1 hora. Y yo decía, ¿cómo me vas a hacer entrenar 1 hora? O sea, ¿cómo puedo llegar a algo entrenando 1 hora? Y después, bueno, con el tiempo me di cuenta que eran disciplinas diferentes y que claramente que si yo quería dedicarme al alto rendimiento y salir a representar al país, como por suerte lo hice un montón de veces, en el 2014 llegando a ser campeona mundial de esta disciplina, subcampeona mundial de esta disciplina, me di cuenta que tenía que configurar yo, que ya no tenía un entrenador como si fuese mi papá tan de niña, sino que yo tenía que autogestionar mi equipo de trabajo y que sea interdisciplinario. Y ahora, bueno, mirando desde otro lado, digo, bueno, ¿qué es lo que a mí me completa? Me gusta mucho el tema de la gestión emocional porque en el deporte uno atraviesa tantas emociones y que si no tenés las herramientas
es muy difícil llevarlo adelante de una manera amigable con la salud mental de uno mismo. Por ahí es muy duro. Hoy cada vez creo que se está hablando más de lo que es salud mental y todo lo que pasa en los deportistas, y yo creo que no nos enseñan a gestionar nuestras emociones, a mirarlas y a ver cómo podemos intervenirlas y a ponerlas en palabras. Entonces encontré yo, el día después, una manera de acompañar a deportistas a que miren a sus procesos de una manera más amigable y en donde puedan escucharse qué es lo que les va pasando y quiénes están siendo todos los días en pos del objetivo que tienen. Entonces yo encontré ahí, digamos, como mi día después está ahí, acompañar a otros a que sufran un poco menos de lo que sufrí yo, capaz. Machi, Sí, no, Fer, te pido mil disculpas con la pregunta que voy a hacer, que voy a salirme uy un Dios, poquito, voy a salirme un poquito del tema del día después, pero te digo que me encantan todos los deportes a mí, y veo muchísimos deportes, esto otro. Pero me encantaría que Victoria nos diga, Paul, un poco el reglamento, cómo es, cuánto tiempo tiene que estar arriba de la barra, o sea, me encantaría saber un poco más de eso. Es una disciplina que tiene como varias aristas o varias facetas. Yo me dedico más que nada a lo que es el pole sport. Dentro del pole sport uno tiene dos barras sobre un escenario o sobre, bueno, una explanada, y hay una que está fija y hay otra que gira sobre su propio eje. Y se van haciendo como diferentes acrobacias o pruebas sobre la barra. Es un deporte que conjuga dos cosas, el arte y lo deportivo, ¿sí? Hay competencias que están más orientadas hacia lo deportivo y tienen un reglamento muy estricto como el de la gimnasia deportiva, en donde tenés requerimientos bien marcados sobre cómo tenés que hacer determinado ejercicio, y hay otros que tienen que ver más con el pole art, que tienen que ver con que vos cuentes una historia y conjugues dentro de la barra y de lo que estás haciendo, que muestres tus habilidades. Lo que está buenísimo de este deporte es que es un deporte súper inclusivo. Lo practican desde niñitos hasta niños, niñas, mujeres, hombres. Se puede hacer en duplas y hay categorías. Más 40, más 50, y hay categorías, si hay alguna persona con discapacidad, también se incluye dentro de la disciplina deportiva. La última campeona mundial de la categoría más 50 tiene 81 años, y si ustedes la vieran no podrían creer lo que hace arriba qué bueno. de la barra. Así que es como que no hay excusas, porque lo que está bueno de este deporte es que uno dice, bueno, 30 años y bueno, no podría llegar a mucho más. Y al ser un deporte privado hay muchísimos eventos, muchísimas posibilidades de que la gente se sube a escenarios, que viaje a otros países a representar el país y a competir. Entonces eso como que le da una cuota de algo que está buenísimo. Ahí, Victoria, yo veía que en tu Instagram que vos, además, hoy estás entrenando, ¿no? a deportistas en esta disciplina. ¿En qué consiste ese entrenamiento y cómo aplicás estas herramientas del coaching si es que lo haces Sí. en tu entrenamiento? Yo desarrollé a lo largo de todos estos años como un método de entrenamiento. Yo soy profe de educación física también, recibida. Y desarrollé como un método de entrenamiento que está más orientado a los deportes acrobáticos, y yo le he puesto el nombre como entrenamiento físico acrobático, donde se conjugan aspectos del entrenamiento como que funcional, pero metemos también metodologías para potenciar las habilidades necesarias para los deportes acrobáticos. Entonces es como que incluyo dentro del entrenamiento un poco de aspectos a fin de potenciar las habilidades de los deportistas, que tienen que ver más con la agilidad de fuerza, con el dinamismo, con lo explosivo, y no tanto con la repetición en sí misma, sino buscando siempre la calidad de ejecución por la cantidad de repeticiones, y donde se trabaja la fuerza, la flexibilidad, la coordinación. Es como un entrenamiento que está bueno porque es súper completo. Y claro que sí, conjugo todo lo del coaching, porque
trato de conversar mucho con mis atletas, en los grupos de entrenamiento estoy todo el tiempo, no motivando, pero mostrándoles o con alguna pregunta o con algún mensaje de decirles, si ustedes quieren algo, tenemos que trabajar todos los días, no importa que no tengamos ganas, hay que seguir en pos del compromiso. Y a veces me escriben, Vicky, bueno, ¿qué pasa con esto? Y bueno, es cuestión de conversar, en donde algo que se trabaja mucho en el coaching es la relación. A mayor relación, mayor resultado. Y esto se puede aplicar a cualquier cosa. Si yo tengo mucho, el resultado va a ser uno. Si yo empiezo a tener otra relación con el riesgo, con el miedo, mi resultado va a ser otro. Entonces, esto. ¿Cómo nos relacionamos con lo que hacemos todos los días para mirar el resultado? ¿Sí? Entonces, como que conjugar esa ecuación me ayuda mucho a equilibrar, a decir, vos querés este resultado, pero ¿qué estás dispuesto a hacer para lograrlo? Machi, te dejo la última pregunta porque ya es ir cerrando. No, a mí me gustaría dos cosas. Primero, el tiempo que no dijiste, ¿hay un tiempo determinado que no tiene que estar ahí? Depende de la categoría, sí, las categorías más altas son entre 4 y 5 minutos de coreografía, son muy intensos y de verdad que es un deporte que trabaja, bueno, es muy como la gimnasia, es como muy, muy parecido a la gimnasia en cuanto al acondicionamiento físico. Victoria, ¿dónde para que los teleoyentes puedan ubicarte, tus contactos? No, ¿cuáles serían? Sí, yo hoy en realidad me dedico 100% a lo que es online. Yo cuando empezó la pandemia modifiqué mi trabajo al 100% y hoy mis clases, bueno, justo ahora no está puesto el pole porque lo saqué para entrenar, pero ahora ya lo voy a poner de nuevo. Todas mis clases son hoy online. Tengo más de 300 alumnas online que entrenan o desde su casa o desde gimnasios, pero con la modalidad online. Y bueno, tengo mi gimnasio aquí en Córdoba, pero actualmente no estoy dando clases yo, sino que todo lo que hago hoy pasa por Instagram y mis redes sociales. ¿Y cuáles serían para así, si las podés nombrar, así? Sí, por supuesto. Me pueden encontrar en Instagram como Victoria Ramé o como Vicky Ramé con CK y latina. Y bueno, yo creo que está como en pleno auge el pole. Todavía no tenemos como apoyo de grandes marcas o de sponsors, pero sé que es cuestión de tiempo, porque esta es una comunidad que viene creciendo y que viene imponiendo, digamos, mucho respeto por todo lo que hemos logrado. En Argentina tenemos hoy los campeones mundiales de esta disciplina. Y bueno, estaría genial que se sepa que en Argentina está el mejor pole del mundo, básicamente. Y eso es por el trabajo que venimos haciendo hace ya 12, 13 años. Bueno, buenísimo lo que acaba de dejar ahí Victoria Ramé. Así que bueno, Victoria, gracias. También gracias ahí a Maxi Cavani, que nos pasó el contacto de ella y bueno, ya vamos a estar entrevistándolo también. Así que bueno, gracias por participar en nuestro programa y muy amable. Seguimos en contacto. Muchísimas gracias a ustedes y ya saben que cuando quieran hablar de deporte o de coaching, acá tienen una loca apasionada por eso también. Gracias, muchas gracias. Saludos. Chau, chau. Bueno, ahí pasaba Victoria Ramé con esta disciplina que somos los campeones del mundo y que es una disciplina muy intensa. Yo estuve viendo, así que bueno, interesante que ella encima pueda combinar su capacidad y su experiencia como deportista de alto rendimiento y como coach, ¿no? A mí, Fer, me encantó. Viste que decimos, estamos continuamente aprendiendo. Bueno, hoy acabo de aprender un nuevo deporte que ahora lo voy a googlear y me voy a meter a ver cómo es. La verdad que me pareció algo interesante, súper interesante. Y campeones mundiales más todavía. Y bueno, Machi, nos vamos además despidiendo porque ya se nos hicieron las 18:55. Agradecer ahí a la gran Mika Chuchinski. Mandando un beso grande a Vale D'Antoni, que estará ahí de vacaciones. Y bueno, nos vemos la semana que viene, si te parece, Machi. Dale, nos vemos en tiempos de coaching. Gracias. Un abrazo. Algunas cosas llegan al final. Y ahora, ¿qué hacemos? Pero solo por unos días. Nos reencontramos el próximo martes a las 18 en Tiempos de Coaching.
por Conexión Abierta. Comienzo de espacio publicitario en Conexión